El título, nuevamente repito, de esta enseñanza en esta mañana es Andar en la verdad. Vamos al Salmo 86, versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aleluya. Dice: enséñame. El salmista decía: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es esa verdad. La Biblia es esa verdad absoluta. En la Biblia no hay un margen de error. La palabra es perfecta. La palabra es infalible. La palabra no falla, no se contradice. La palabra es la verdad absoluta. Y qué hermoso cuando aprendemos y entendemos que la palabra en la Biblia es una verdad absoluta, que absolutamente nadie podría decir que la palabra es una verdad relativa. No, la verdad absoluta, porque eso nos enseñaban en los colegios, que la verdad podía ser relativa. O sea, que tú tenías tu verdad, nosotros teníamos nuestra verdad, pero no, la palabra es la verdad absoluta. Quiero que entendamos esta partecita. La Biblia es la verdad inequívoca, quiere decir que no se equivoca. Y esta palabra se puede comprobar, la Biblia se puede comprobar científicamente en todas las ciencias. Científicamente se puede comprobar en la historia, científicamente se puede comprobar en la arqueología, científicamente se puede comprobar con la antropología y todas las ciencias. La palabra no se equivoca. Podemos ir a la historia y nos damos cuenta que lo que la palabra dice es verdad. Podemos ir allá a la arqueología y se encuentran registros donde realmente sucedieron las cosas, y toda la ciencia, toda corrobora que la palabra es la verdad absoluta. Amén. Por eso es importante conocer la palabra de verdad, la palabra de Dios. Es importante conocerla. Cuando Dios dejó su palabra acá, en este libro sagrado, acá Él nos muestra todo lo que es Él. Acá nosotros conocemos a Dios por su palabra. Dice que lo conoceremos sus atributos, conoceremos su divinidad, conoceremos lo que Él anhela de nosotros, conoceremos su voluntad, y absolutamente todo lo vamos a conocer solamente a través de la Biblia. No hay otro medio como conocer la voluntad de Dios si no es por su palabra. Únicamente ella es la que nos habla a nosotros los seres humanos. Amén. Y yo quiero que por un momento vayamos a Filipenses 3, 14 al 16. Aleluya. Aleluya. Qué bonito cuando Dios dice que Dios, a través de la historia de la humanidad, ha deseado que le conozcamos por medio de la Biblia. Y Él lo desea, y algo que Él desea en nosotros es la unidad. Aleluya. Algo que Él desea es la unidad en cada uno de nosotros. Y quiero que ahí en Filipenses 3, 14 al 16 veamos lo que el Señor nos quería enseñar acerca de la unidad. Aleluya. Filipenses 3, 14. ¿Lo tenemos todos? Aleluya. Amén. Filipenses 3, 14. Lo vamos a ver hasta el versículo 16. Y dice: prosigo a la meta. Acá está hablando el apóstol Pablo. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Acá en el versículo 15, cuando dice: así que todos los que somos perfectos, acá el Señor está hablando de perfección, de madurez. Recordemos que la palabra perfección, en la palabra acerca de nosotros, no es que nunca, porque nosotros humanamente nunca vamos a ser perfectos. El Señor dice que la obra que Él comenzó con nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor.
Hasta el día que nosotros partamos de este mundo, allá en el cielo, terminaremos perfeccionándonos. Aquí nosotros no vamos a ser perfectos, pero la palabra perfecto acá quiere decir que seamos maduros espiritualmente. Amén. Entonces, cuando en el versículo 15 dice, así que todos los que somos, digamos, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos la palabra de Dios, una misma regla, dice. Sintamos una misma cosa. Cuando nosotros estudiamos la misma palabra nos une. La misma palabra nos hace sentir una misma cosa. La misma palabra. Y por eso es importante, y Dios siempre nos dejó en su palabra escrito, que Él quería la unidad, que fuéramos uno solo como lo es Él, en unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es una unidad perfecta. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es Dios. El mismo es Dios. Son tres personas, Padre es uno, Hijo es otro, Espíritu Santo otro, pero todos en una unidad perfecta. Y cuando decimos Dios es uno, no quiere decir que solamente Dios es Jesucristo, o solo Dios es Dios el Padre, o solamente Dios el Espíritu Santo. Cuando dice Dios es uno, está hablando de los tres. Ahí está hablando de la unidad perfecta, porque los tres son la unidad perfecta, la deidad. Entonces es importante que entendamos, pero vayámonos a Juan 17, aleluya. Aleluya. Juan 17, quiero que vayamos al versículo 20. Desde el versículo 20 lo vamos a leer, dice, mas no ruego solamente por estos, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Directamente Él está diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Acá lo dice perfectamente, que tengamos esa unidad perfecta, así como Cristo es en Dios y Dios en Cristo, el Padre en Cristo y el Hijo en el Padre. Dice, así quiero que ellos sean uno solo. Entonces cuando el Señor nos dice que seamos uno, Él está hablando de la unidad perfecta, que conozcamos su palabra, y cuando conocemos su palabra, inmediatamente nos unimos en ese mismo espíritu. Amén. Primera de Corintios 1:10 también lo dice. Primera de Corintios 1:10. Aleluya. Dice, aleluya. Aleluya. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nuevamente dice que no hayan divisiones y que estemos perfectamente perfeccionándonos en un mismo sentir, unidos en una misma mente, unidos, maduros en el Evangelio, conociendo de Dios, conociendo la palabra de verdad, que es la que nos une y nos hace en un mismo espíritu, poder sentir lo mismo, poder sentir y conocer la verdad. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
porque cuando conocemos la verdad, estamos en ese mismo espíritu. Amén. Entonces por eso Dios quiere que seamos unidos. Pero desafortunadamente en este mundo podemos decir de maldad de hoy en día, realmente hay mucha división y contienda. Y uno de los motivos de esta división y contienda, o más bien división religiosa, es precisamente porque se ha rechazado la palabra de Dios, porque se ha rechazado esta palabra y se han metido más bien mandamientos y cosas de hombres. Y por ello vamos a ver hoy en esta mañana 3 puntos importantes de cómo conocemos si es la palabra de verdad o no lo es. Y algo que primeramente tenemos que entender es que en este mundo, desafortunadamente, muchos seres humanos creen más en cosas humanas, podríamos decir credos humanos. Los credos humanos nunca lograrán la unidad, porque el hombre por sí solo no tiene la capacidad de gobernar su propia vida. Y yo quiero que esta parte la veamos en Proverbios 14:12. Aleluya. Amén. Aleluya. Proverbios 14, versículo 12 dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre por sí solo, sin Dios, no tiene la capacidad de tener un camino derecho. El hombre por sí solo es imposible que pueda tener un camino derecho. Por eso es necesario Dios en nuestras vidas. Por eso ahí vuelvo y lo leo, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es necesario y tenemos la necesidad de depender de Dios. Muchos seres humanos y muchas personas han querido depender de ellos mismos, han querido depender de sus propias convicciones, de sus propios pensamientos, y aún no solamente han querido creer en ellos mismos, sino que han llevado a muchos a creer en lo que ellos creen. Por eso dice que los credos humanos nunca lograrán la unidad, nunca. Y yo quiero que lo veamos ahí en la palabra de Dios, Marcos, el apóstol Marcos, quiero que lo veamos. Marcos 7, versículo 7, quiero que lo vean ustedes. Aleluya. Marcos 7, versículo 7. Aleluya. Aleluya. Marcos 7, 7 dice la palabra: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice: en vano me honran. Acá estaba hablando el Señor Jesucristo acerca de todos estos hombres que tenían tradiciones de hombres y mandamiento de hombres. Y él les decía ahí en el versículo 6, les dijo, ahí dice, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y eso se ve de hoy en día. Se enseñan doctrinas de hombres, no doctrinas de Dios. Se enseñan más mandamientos de hombres más que de Dios. Por eso el mundo no ha cambiado. Por eso el mundo sigue en la maldad. Porque lo que nos cambia a nosotros como hijos de Dios es la palabra, porque la palabra llega y dice que la palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que ella quiere, y dice que es para lo que el Señor la envió. Esa palabra es la que cambia, no la palabrería de hombres, no la palabrería de seres humanos que se paran y dicen una cantidad de cosas y motivan a la gente, motivadores con sus propios testimonios y una cantidad de cosas, pero que el Señor no mandó. Por eso dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Dice: pues en vano me honran.
enseñando como doctrinas. Doctrinas son enseñanzas, enseñando, dice mandando o enseñando doctrinas de mandamiento de hombres, o sea, enseñanza de hombres. Y por eso es importante tener en cuenta que aún dentro del mismo pueblo de Dios, por eso hay mucha gente que no ha cambiado, porque se han enseñado cosas que no son correctas. Primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, un joven, un hombre que quería agradarle a Dios y que entregó todo su tiempo para servirle a Dios. Y el apóstol Pablo amaba a este hombre porque era un hombre de verdad, un hombre que entregaba su tiempo, lo mejor de él para conocer de Dios. Y ahí en Primera de Timoteo dice 4, versículo 1 dice, ¿lo tenemos todos? Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No solamente doctrinas de hombres, sino doctrinas de demonios, porque la apostasía ya está la apostasía. Algunos dicen va a venir la apostasía, nosotros decimos ya está la apostasía, porque hay muchas cosas que se están haciendo en el nombre de Dios, pero que no son de Dios, en el nombre de Dios, pero no de nuestro Dios, sino de otro Dios. Y si no es nuestro Dios, ¿cuál otro Dios es? Entonces hay muchas cosas que se están llevando a cabo precisamente porque la apostasía tenía o tiene que venir para que la palabra se cumpla. Dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Por eso es importante tener en cuenta que hay muchas doctrinas que no son correctas. Segunda de Timoteo, estábamos en primera, vayamos unas hojitas más adelante y vayamos a segunda de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Miremos lo que dice nuestro Dios, o lo que le sigue diciendo a Timoteo el apóstol Pablo. Dios hablándole a Timoteo por medio del apóstol Pablo, y le dice, segunda de Timoteo 4, desde el versículo 3, dice, aleluya, lo tenemos todos, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Se volverán a los cuentos. Lo que sucede, muchos predicadores se paran en un púlpito a hablar de ellos y hablar de una cantidad de cosas, pero no de Dios. Hablar fábulas y cuentos. Fábulas es algo que no es verdad, es algo ficticio, que no es real. Y por eso dice que muchos se amontonarán, porque todo eso humanamente llama la atención. Cuando nos hablan bonito y nos hablan a nuestros sentimientos y nos cuentan cuentos, fábulas, pues todo eso atrae, pero no hay un verdadero cambio, porque realmente lo que necesitamos es predicar la verdad, la palabra de verdad necesitamos predicarla. Por eso dice que se volverán, dice, ahí en el 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir conforme a sus propios deseos malignos, conforme a su propia avaricia, podríamos decirle. La concupiscencia es algo que el hombre tiene por el pecado que hay en él. Dice, conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad. Apartarán a esas personas de la palabra de verdad por venir a decirles cosas, fábulas y cuentos y cosas que Dios no mandó. Los entretienen. Por eso de hoy en día hay tanta gente. Por eso de hoy en día ustedes miran cristianos
hermanitos en Cristo, pero completamente vacíos, no tienen nada, muchas veces no tienen nada. Quizás hablan de Dios, pero un Dios de labios me honran, dice la palabra, pero su corazón está lejos, porque no tienen a ese Dios poderoso que se han empoderado, ese Dios que perdona, ese Dios que es humilde, ese Dios, no tienen a ese Dios, porque realmente han aprendido es otra cantidad de cosas que no transforman nuestras vidas. Por eso ahí en el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad, apartarán todos aquellos personitas, escucharán palabra, dice apartarán palabra, pero no la verdad. Dice apartarán la verdad. Dice, la apartarán, ¿por qué? Por escuchar fábulas y cuentos. Y por eso esta mañana quiero que miremos algunas características de qué es lo que está hablando el Señor aquí. Quiero que veamos de qué estaba hablando el Señor. Dice que apartarán de la verdad. Dice, vendrá un tiempo cuando la gente buscará maestros que le digan lo que ellos desean oír. Y creo que cualquier parecido a la realidad, dicen, es pura coincidencia. Muchas veces escuchamos hermanitos o hermanitas en Cristo que dicen, no, pero es que Dios me habló, Dios me dijo, y quieren escuchar y escuchar y escuchar lo que Dios les dice, pero no estudian la palabra. Y quieren escuchar de una persona imperfecta que les hable de parte de Dios y no quieren estudiar la palabra que sí es perfecta, la palabra que sí es la verdad absoluta. Pero quiero que miremos algunas características de qué estamos hablando en esta mañana. Y muchos quieren escuchar, ellos desean oír lo que les profeticen. Dice que les profeticen. Vamos a mirar qué habla el Señor acerca de la profecía. Vayámonos a 2 de Pedro 1, 19 al 21. Solamente es un abrebocas, mis amados, porque la palabra es muy extensa y para dar una enseñanza de estas realmente es demasiado tiempo, pero esto es un abrebocas. Quiero que solamente miremos este texto acerca de la profecía. Vayamos 2 de Pedro, dijimos 1, desde el 19 hasta el 21. Dice, tenemos también, ¿lo tienen todos ustedes ahí? ¿Todos? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nos dice que tenemos la palabra profética más segura, estamos hablando de la Biblia, amén. Estamos hablando de la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, dice, al cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra, como cuando todo está oscuro y se prende una luz. Dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque entonces nosotros nos dejamos llevar cuando nos profetizan. Cuando alguien viene y nos dice que Dios te dice. Cuando si quiero que Dios me hable, Dios me va a hablar por medio de su palabra. Y siempre lo hemos dicho, y es un estudio bastante profundo y hay muchos textos que quizás se pasan por alto. Si Dios siguiera revelando como le reveló a estos hombres de Dios, por eso en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles santos hombres de Dios? Los profetas antiguos, todos aquellos profetas que Dios dejó, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos estos hombres realmente quedaron en la Biblia porque son los profetas verdaderos. Ellos sí fueron profetas y por eso dice el Señor ahí en Efesios 2:20, dice que es el fundamento, dice que nosotros
Veámoslo un momentico para que ustedes lo entiendan más. No pierdan esta cita bíblica. Efesios 2:20. Aleluya. Amén, amén, amén. Dice, por un momentico nomás veámoslo, es un momentico para que lo entendamos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, está hablando apóstoles Nuevo Testamento y profetas Antiguo Testamento. Los dos, dice, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, la Biblia completa. Por eso es importante. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Nuevo Testamento. Recordemos que los apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento porque Cristo estuvo con ellos y les enseñó y quedó escrito lo que ellos aprendieron de Cristo. Y en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a todos sus profetas y la palabra iba quedando escrita. No hay más revelación. No hay más revelación de hoy en día, porque siempre lo he dicho, si hubiese más revelación, si Dios se presentara todavía a una persona, entonces la Biblia estaría incompleta. La Biblia le faltaría y habría que colocar esa profecía o esa revelación que le dio a los hombres que aparentemente Dios les habla. Por eso es importante tener en cuenta el texto que acabamos de leer. Dice, porque nunca la profecía fue traída en segunda de Pedro, donde estábamos, que les dije que no perdieran este texto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, los hombres que quedaron escritos aquí en la palabra. Por eso es importante conocer la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. No hay otra verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay otra palabra que digamos que está por encima de la Biblia. No. Es ella la palabra de verdad. Y bueno, y otra característica, por eso es que es importante tener en cuenta que dice que muchos de ellos quieren escuchar, por eso buscan personas para que les digan lo que ellos quieren oír, para que les decreten. Yo decreto, cuando los decretos ya el Señor los dejó escritos en su palabra. Dios decretó ya su palabra, no podemos decretar más y decir yo decreto que esto será así. No, mis amados, por eso tenemos que conocer la verdad, por eso tenemos que conocer la palabra de verdad. ¿Cuál otra característica? Reprender. Vayámonos a Judas 9:10, lo que dice la palabra acerca de reprender. Judas 9. Judas no tiene sino una carta pequeña y tiene únicamente el versículo. O sea, es una carta tan pequeña que no tiene capítulo. Entonces vamos a mirar Judas 9. Sí, podríamos decir 1:9, pero no tiene sino Judas 9. Quiero que lo veamos. Y esto es un ejemplo, un solo ejemplo para que seamos sabios y entendidos y entendamos lo que Dios nos quiere enseñar con este ejemplo. Dice la palabra, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel, ni siquiera un ángel fue capaz de reprender a Satanás. Él no se atrevió a proferir juicio contra Satanás. Le dijo, el Señor te reprenda. ¿Y por qué el ser humano a veces quiere reprender? ¿Por qué pasamos por encima aún de las potestades, o sea, aún de los ángeles? ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Por eso quiero que vayamos un poquitico y estudiemos acerca de esto.
porque es importante entenderlo correctamente. Dice que ni siquiera el arcángel Miguel acusaría a Satanás por ser un blasfemador, sino que en vez de eso le dejó el juicio a Dios. Por eso los falsos maestros que no conocen la verdad hacen todas estas cosas. Porque nos queremos pasar por encima de lo que Dios enseñó. Muchas veces por falta de conocimiento. Y quiero que lo veamos y lo estudiemos un poquitico más y lo mastiquemos. A mí me gusta así, no solamente decir la palabra, sino estudiarla y dárselas a ustedes masticadita para que lo entiendan perfectamente. Quiero que vayamos por un momento a Segunda de Pedro 2, desde el 9 al 12, y vamos a entender lo que Dios estaba refiriendo. No pierdan Judas 9, no lo pierdan, porque vamos ahorita a volver a mirar un poquito de Judas, ese texto, y lo vamos a entender más. Quiero que vayamos Segunda de Pedro 2, 9. Amén. 9 al 12, y vamos a entender, porque todo esto tiene que ver con lo que acabamos de ver. 2, 9 al 12, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Perfectamente lo dice el Señor ahí. Nos falta estudiar la palabra, nos falta entender muchas cosas. Por eso dice, cuando dice sabe el Señor, dice que el Señor tiene el control de todo lo que sucede. Pero dice, cuando dice que los que desprecian el señorío y que son atrevidos y contumaces, esto describe el carácter y los métodos de los falsos maestros. Dice que sus acciones se caracterizan por el descaro. Ellos desafían temerariamente a Dios. Esto quiere decir que desafían a Dios sin temor, y a los hombres tras su presunción, tras su presentimiento, no el de Dios, tras su corazón. Y por eso muchas de esas personas, y me parece muy clara la palabra cuando dice ahí, y quiero que lo volvamos a leer y lo leámoslo con entendimiento, mis amados, leámoslo desde el 10, versículo 10, este texto que acabamos de leer, leámoslo nuevamente. Dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir, o sea, no tienen temor decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores que nosotros, los ángeles son más santos que nosotros. Dice, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No pronuncian juicio. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, el Señor los trata como animales, porque una persona que es cuerda y que estudia la palabra no hace eso. Por eso el Señor los trata como animales irracionales, porque los animales no racionan. Los animales tienen sentimientos, pero los animales no se ponen a pensar, hoy tendré para comer. Los animales no se ponen a pensar, ellos no se ponen a pensar porque son irracionales.
Ellos el día los levanta y la noche los acuesta. Los animales son irracionales, nosotros sí razonamos. Por eso el Señor dice: contumaces, atrevidos. Por eso Dios los trata de esa manera. Por eso es importante. Ahí yo les dije que no perdieran el texto, Judas 9 y 10. Quiero que leamos estos versículos para que nos den un panorama más claro acerca de por qué no reprender. ¿Por qué no reprender? Nosotros no tenemos la autoridad de parte de Dios, si ni siquiera los ángeles lo hacen. Escucho tantas veces que la persona reprendo, y que estamos reprendiendo si ni siquiera nosotros tenemos esa potestad. Quiero que vayamos ahí a Judas 4, versículo 4. Esa carta pequeña que no tiene. Miremos el versículo 4, miremos el versículo 8 y el versículo 10. Miremos todo esto que el Señor nos está hablando en esta mañana. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y en el versículo 10 dice, aleluya, en el versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Todo eso es condenable delante de los ojos de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser entendidos. Tenemos que estudiar la palabra. No hagamos, porque nosotros muchas veces como seres humanos y con nuestra naturaleza caída, nosotros hacemos lo que los otros hacen, pero a veces no lo entendemos, pero lo hacemos. Muchas veces escucho muchas personas, aparentemente hijos de Dios, reprendiendo a Satanás, reprendiendo al diablo, pero no sé por qué lo reprenden, pero vuelve y se mete. Entonces, si lo reprenden y lo sacan, ¿por qué vuelve a meterse? Y como si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué se va a meter un demonio dentro de mí si soy un cristiano? A veces nos falta racionar. Y la palabra no dice reprender, no. La palabra dice: es conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y la palabra dice: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y la palabra dice: el Espíritu de Dios trae libertad. Eso dice la palabra. No necesitamos reprender, necesitamos santificarnos. Necesitamos llenarnos de la santidad de Dios y conocer la palabra. Y la palabra ella misma nos abre nuestro entendimiento. Por eso dice ahí en Romanos 12:2, dice que nosotros tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra manera de pensar, pero con la palabra, no con nuestras propias concupiscencias. Porque nosotros los seres humanos, si no tenemos a Dios, somos malos. Si no tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, no tenemos nada bueno, nada. Por eso es importante tener en cuenta que cuando soy hija de Dios y cuando soy hijo de Dios, yo tengo que aprender a entender la palabra de verdad. Y cuando alguien me diga: no, reprendemos a Satanás, quitémosle los cachos, quitémosle la cola, quitémosle, porque es que eso es lo que se hace. No, yo lo reprendo cuando yo le obedezco a Dios. Dice el Señor: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistidlo porque yo obedezco a Dios. Lo resisto con mi obediencia, lo resisto con mi santidad, lo resisto cuando yo obedezco a Dios y escucho y leo la palabra y me santifico. Y cuando veo que a Dios no le agrada algo y me aparto de lo que a Dios no le agrada, eso es resistir al diablo y él huye. Dice que Satanás no puede estar donde hay santidad. Dice que los demonios tienen que huir. Ellos no pueden estar donde está Dios, donde hay santidad, donde está
Espíritu de Dios no pueden estar los demonios. Por eso cuando somos hijos de Dios tenemos que dejar tantas cosas, que venga, que reprendo, que echo afuera. No, tenemos que santificarnos para poder tener esa tranquilidad, que si yo tengo a Cristo, tengo a Dios en mi corazón, si el Espíritu Santo vive dentro de mí, ¿por qué tengo que tener miedo si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios viviendo y morando dentro de los hijos de Dios? Él nos guardará, nos guardará. ¿Por qué tenemos que tener miedo de cosas más pequeñas? Porque no hay nada más grande que Dios. Aleluya. Por eso, mis amados, tenemos que aprender esas cosas. Por eso es importante la palabra, cuando el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Es porque el Señor sabía que si no las estudiamos, nos van a engañar y nos van a sacar del camino de Dios por ir tras cosas de hombres. Mandamiento de hombres, porque no son cosas que Dios ha puesto y dejó en su palabra. Hay tantas, pero tantas cosas que se hacen y que la gente ha creído, y por eso cuando tú ves a una persona que viene acá y dice, o en cualquier lugar, ay Señor, ¿y qué pasa adelante? Y tiembla y llora y se cae y supuestamente queda libre, pero se levanta y sigue en la misma condición. Por eso no hay un verdadero cambio, porque no han recibido la palabra de verdad, la que transforma, la que limpia. Por eso el Señor dice que Él con su sangre nos limpió no solamente los pecados de hoy, sino que nos limpió nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Porque como hijos de Dios, sí, claro, somos humanos, somos carne, y esta carne nos hace a veces pecar. Pero ¿qué sucede? La diferencia entre los hijos de Dios y los que no son, dice que los hijos de Dios no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar. Si de pronto pecáramos por ocasión, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. No practicamos el pecado, nos arrepentimos cuando pecamos. Pero los que no son hijos de Dios sí practican el pecado y parece que todo estuviera normal. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, como hijos de Dios, tenemos que aprender a conocer lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Aleluya. ¿Han aprendido, mis amados? ¿Aprendieron un poquitico? ¡Qué lindo! Vamos ahora a mirar qué otra característica se habla de hoy en día. Y que decimos, bueno, anteriormente yo me frustré muchas veces porque decía, ¿por qué tantas personas hablan lenguas y yo no hablo lenguas? Y me frustraba, porque yo creía y me habían enseñado que las lenguas, el que tenía las lenguas era porque había sido bautizado con el Espíritu Santo. Veamos qué son las lenguas. Vayámonos a Hechos 2. Versículo 6. Vayámonos y veámoslo con la palabra, mis amados. Quiero que estas cositas las aprendan y las aprendamos, para que cuando nosotros tengamos que ir a predicar a otra persona, ojalá tengan esos textos y se los enseñen y les digan, mira lo que dice Dios. No nos dejemos engañar, mis amados. Hechos 2, desde el versículo 2, vayamos y vamos a entender esta palabra, porque la palabra, qué lindo por los que han estudiado teología bíblica, qué lindo por los que estudiaron la hermenéutica, porque la hermenéutica son las reglas para aprender a interpretar correctamente la palabra. Y cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de que la palabra se interpreta a sí misma. No hay interpretación fuera de la Biblia. La Biblia nos manda su propia interpretación de un versículo a otro y ella misma se interpreta. Y por eso, y es importante mirar el texto, el contexto, el posttexto, para saber a qué se está refiriendo Dios. Y quiero que veamos en esta mañana, vamos a mirar acerca de las lenguas. Vamos a mirar versículo 2 al 6, Hechos 2 al 6, y vamos a mirar la venida del Espíritu Santo. Hechos 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Quiero hacer acá un paréntesis primeramente. Acá no dice lenguas de fuego, dice como de fuego. O sea, no era un fuego, no eran lenguas, no era un fuego que cayó, es como. Está dando un ejemplo, dice. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, vamos a mirar el versículo 7 al 11, lo que el Señor va a enseñarnos. Hechos 2, vamos a mirar el versículo 7 al 11, lo que acá el Señor nos va a mostrar. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Porque dice que si no son galileos, porque los galileos no eran unas personas de una condición muy pobre. Económicamente ellos no podían ir a aprender una escuela de idiomas. Es más, ni siquiera había una escuela de idiomas. Entonces dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Acá está hablando que son idiomas. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Pantifia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿Cómo es posible que la gente esté diciendo una cantidad de cosas que porque se les traba la lengua, y entonces decimos lenguas y entienden al menos ellos qué es lo que están diciendo? Las lenguas que Dios mandó Él le dio esas lenguas a todos aquellos apóstoles para que les hablaran las maravillas de Dios. Y fue el día de Pentecostés, el día que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles y sobre toda esa multitud. En aquel día el Señor les dio la sabiduría de poderles hablar en las lenguas de todas esas naciones las maravillas de Dios. Podríamos decirles, dio la sabiduría de predicarles el Evangelio en sus lenguas en las que habían nacido. Y sigamos y entendamos esta parte tan importante, porque muchas veces sacamos el texto de contexto y hacemos una cantidad de errores. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, como siempre. Había gente que se burló, pero habían unos atónitos y decían, ¿qué quiere decir esto? Porque todos ellos no habían tenido la posibilidad de estudiar en un colegio o en una escuela de idiomas, pero les hablaron las maravillas de Dios en su propio idioma a todas estas naciones. Por eso es importante. Dice que ahí en el versículo 14 al 19 donde estamos, el apóstol Pedro les explica lo que sucedía, porque la gente estaba atónita y decía, ¿qué está pasando? Y algunos dijeron, están llenos de mosto, algunos dijeron, están borrachos. Pero mire lo que el apóstol Pedro les explica, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, todos los apóstoles, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes y
verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. Cuando el Señor les habla acerca, por medio del apóstol Pedro, les está diciendo: esto es lo dicho. El profeta Joel dijo que iba a suceder esto. El profeta ya lo había profetizado a muchos años antes de que iba a suceder, que en los postreros días Él iba a derramar de su espíritu, y que era así, dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y ese día sucedió. Ese día sucedió, ese día, y quiero que lo vean para que ustedes mismos lo miren por sus propios ojos. Vayámonos al profeta Joel 2, 28 al 32. Quiero que lo vean, mis amados, para que ustedes entiendan y para que nos saquemos la palabra de contexto, para que entendamos lo que el Señor nos quería enseñar. Joel 2:28, quiero que lo vean. Eso es en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros pequeños o profetas menores, podríamos decir. Eso está enseguida de Daniel. Quiero que cuando lo tengan, por favor, me digan amén. 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 Aleluya. Amén. Todo lo tienen. Joel 2:28 lo vamos a leer desde el versículo. Lo vamos a leer desde el 28 hasta el 32. Dice, y ahí hay un título que dice derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, y después de esto, o sea, el profeta Joel dijo, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y bueno, leámoslo nomás hasta el 30, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles en este texto? Que ya estaba profetizado. Por eso cuando dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, recordemos que él dice que ese día vino el Espíritu Santo, dice, vinieron lenguas como de fuego, esas lenguas, esos idiomas eran tan fuertes como cuando hay fuego, ¿cierto? Entonces es lo que yo quiero que entiendan, que el profeta Joel ya había profetizado por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dejaron la palabra escrita, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostró al profeta Joel que iba a suceder lo que leímos en Hechos 2. En Hechos 2 dice que de repente vino del cielo, como dice que vino un viento recio, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas. Ese día se estaba cumpliendo la palabra. Ese día se estaba cumpliendo esa partecita que el profeta Joel había dejado escrito, que Dios le había dado la sabiduría de dejar escrita esa palabra para que nosotros de hoy en día entendamos. Por eso no podemos sacar el texto de contexto. Amén. Entonces por eso dice, y es importante que lo entendamos, que la palabra se interpreta a sí misma, no lo que nosotros creamos. Y estoy segura que si nosotros miráramos nomás Hechos 2, decimos, pero está en el Nuevo Testamento, por eso yo puedo profetizar, por eso yo puedo hablar lenguas, pero no nos vamos realmente a la realidad, porque dice que el día de Pentecostés, eso fue después de que Cristo murió y resucitó, dice que vino el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés sucedió todo esto. Dice que, porque recordemos que también el Señor les había dicho que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y les serían testigos. Dice que en Judea, o sea, allá en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, el Señor ya les había dicho que era necesario que viniera el Espíritu Santo y se derramara para que recibieran ese poder para ir a las naciones. Los apóstoles hablaron las lenguas, pero no eran lenguas
no las lenguas como se hablan, sino las lenguas de verdad, los idiomas. Ellos fueron y ellos les hablaron a multitudes de otros países y les hablaron en su propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos dejamos llevar? Dice, mandamiento de hombres, por mandamiento de hombres. Muchas veces nos dejamos llevar y nos dejamos realmente engañar. Por eso es importante, re importante, estudiar la palabra con sabiduría. Estudiar la palabra en su texto y en su contexto y en sus textos paralelos y mirar qué es lo que el Señor está enseñando. Amén. Aleluya. Otro punto importantísimo, dijimos que íbamos a mirar 3 puntos acerca de conocer la verdad, acerca de andar en la verdad. El primer punto era credos humanos, que los credos nunca lograrán la unidad, porque siempre, nunca habrá, por eso es que nada, absolutamente nada nos transforma en nuestras vidas, sino la palabra es la única que nos transforma y nos cambia. Por eso, ese era el primer punto. El segundo punto dice que las tradiciones humanas, porque las tradiciones no vienen de la Biblia, dice, simplemente porque cierta cosa se ha hecho por muchos años no significa que es verdad. Vayámonos a Marcos 7, 8 y 9. Amén. Marcos 7, 8 y versículo 9. Los 2 versículos los vamos a leer. Dice, ya hemos leído el 7, pero leamos desde el 7 para que lo recordemos. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muchas tradiciones y cosas que han venido durante las generaciones y la gente la ha seguido porque son tradiciones, no palabra de Dios. Quería que me vi una prédica también donde estaban lavándole los pies a todos los de la congregación. En avivamiento tremendo. Ah, sí, porque supuestamente hacen lo que hacía Jesús. No, y vuelve a entrar. Lo sacan y vuelve y se entra. Aleluya, pero bueno, Dios es bueno y esta mañana nos está enseñando. Tradiciones, acá hablaba del lavamiento de jarros, porque todo eso lo hacían los judíos. Ellos tenían ellos seguían muchísimas tradiciones, pero ellos no aceptaban a Cristo, pero sí tenían tradiciones, y decía el Señor que dejando el mandamiento por vuestras tradiciones. De hoy en día que vemos tradiciones humanas, tradiciones, durante tantos años se celebra el Halloween, entonces es una tradición y todo el mundo celebra el Halloween, pero tú lo vas a ver acá en la Biblia y no existe, eso no existe. Al Día de los Muertos, porque en México es un país donde se celebra el 2 de noviembre, se celebra el Día de los, dice que allá le llaman el Día de los Santos, pero realmente es el Día de los Muertos. En otro dice que allá celebran supuestamente las almas y les dan de comer y una cantidad de cosas. Esto no está escrito en la palabra de Dios. Y tantas otras cosas. La Navidad, no estoy diciendo que sea, pero la Navidad también es una tradición. La Navidad se celebra por tradición, no porque esté escrita en la palabra. Y una cantidad de cosas, mis amados, los carnavales, las misas, bueno, nosotros no, pero sabemos que el mundo las celebra, las misas, que porque murió alguien, entonces hagámosle una misa para que la reciba, y eso son tradiciones, eso son cosas que Dios no mandó. Dice el Señor, por eso que dejando el mandamiento por vuestras tradiciones. Por eso tenemos que ser sabios y entendidos y cada día conocer la verdad, para cada día apartarnos de todo eso que no le agrada a Dios. No nos hace ningún bien. Todo eso no nos hace ningún bien. Por eso es importante. Qué lindo es todos los jueves, o por lo menos cuando yo doy la enseñanza los jueves, yo trato de traer doctrina, porque quizás esto no se enseña casi
para las multitudes, mucha gente no la recibe, mucha gente la toma mal, ¿sí? Pero esto es importante que la gente lo entienda para que crezca en el espíritu y empiece a entender. Esto no lo hacemos para juzgar, no, es para aprender nosotros y para cada día ser mejores y no dejarnos engañar y poder enseñarle a las demás personas, porque tenemos que enseñarle a las otras personas. Por eso primero ustedes aprenden y después ustedes enseñan, amén. Amén. Otro punto importante, dice, el tercer punto y es el con el que vamos a culminar, dice el razonamiento humano, Colosenses 2:8. Razonamiento, o sea, la gente razona. Razonamiento humano, vayámonos a Colosenses 2:8. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, nuevamente nos dice el Señor acá, en esta carta a los Colosos, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Sabemos que todas las filosofías, todo lo que tenga que hablar, porque filosofía es pensamiento humano. Todo lo que tenga que ver con el pensamiento humano sin Dios, recordemos que el hombre por sí no está capacitado para gobernar por sí solo. Por eso necesitamos depender de Dios. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas. La filosofía no nos hace grande, al contrario, nos crea vacíos, huecos. Ustedes pueden ver personas que no tienen nada por dentro, que son huecas, que no tienen, pero usted puede ver personas que tienen mucho dinero y no tienen a Dios en su corazón y tienen vacíos. Pero también podemos ver todo lo contrario, personas que de pronto no tienen dinero, pero que tienen a Dios en su corazón y se ven plenas. Esos son los contrastes de la vida. Pero es hermoso, yo creo que tener a Dios en nuestro corazón es el tesoro más grande que podemos tener todos. Qué lindo, qué hermoso. Por eso es importante, dice que mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Porque la tradición del hombre tampoco nos hace salvos. Ni los credos humanos ni las tradiciones de hombres nos hacen salvos, y muchísimo menos el razonamiento humano, la filosofía. Nada de eso nos va a hacer salvos. El único que nos hace salvos es la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, profetas, Nuevo Testamento, apóstoles, y todo siendo Cristo escrito. Acá en la palabra Cristo escrito. Antiguo Testamento se hablaba del Mesías que había de venir. El Nuevo Testamento, el Mesías vino por primera vez y viene por segunda vez, y también se habla del Mesías. Toda la Biblia se habla de Cristo. Se habla de Dios Padre, sí, del Espíritu Santo, pero en sí toda la palabra. Por eso el Señor dijo, por eso el Padre le dijo que toda la potestad le era dada a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y murió por nosotros y entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es importante creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Él es el único intermediario entre Dios Padre y el hombre. No hay otro intermediario, no hay otro. Y el Espíritu Santo viene en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados. El Espíritu Santo viene y mora en mí, mora en ti. Y el Espíritu Santo vive. Por eso dice que el templo de nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es importante entender la palabra correctamente. Amén. Entonces, por eso dice que no debemos colocar nuestra creencia en las filosofías huecas. Entonces, por eso debemos es colocar nuestra confianza en la verdad, en la palabra, en la fe. Recordemos que la fe no se ve. Y por un momento vayamos a 2 Corintios 5:7.
Aleluya. Segunda de Corintios 5, 7. Amén. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Si lo tienen ahí. Segunda de Corintios 5, 7. ¿Todos lo tienen? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y sabemos que la fe no la vemos. Sabemos que la fe es creer a ciegas en este bendito libro. Esa es la fe. Por fe andamos, no por vista. Cuando decimos que vimos y que se me apareció un ángel, ya es ver, ya es ver. Y recordemos que los judíos tenían y necesitaban ver para creer, así como Tomás. Tengo que ver para creer si eres Dios, déjame tocar, le dijo. Por eso los judíos, la mayoría de judíos tenían que ver señales y les decía que muéstrame la señal para saber si eres el Hijo de Dios y una cantidad de cosas. Pero nosotros, cuando el apóstol Pablo vino y el Señor le habló a Pablo y Pablo fue convertido y empezó a predicar el evangelio, el Señor le dijo que enseñara la palabra, que predicara, que la locura de la predicación nos iba a traer la salvación. Quisiera que lo miráramos, pueden mirar Primera de Corintios, no tengo el texto, pero estoy casi segura que es Primera de Corintios 1, miremos, 21, venga a ver, 1:21 o 2:21. Amén, sí. No lo tenía preparado, pero quiero que lo vean ustedes. Cuando el apóstol Pablo, Dios le habló y le mostró el evangelio, ya no iba a ser por vista, sino por fe. Primera de Corintios 1, veámoslo desde el versículo, leámoslo desde el 18. Leámoslo desde el 18. Leámoslo desde el 18 en adelante, dice. ¿Lo tienen todos? Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Por eso es la predicación la que salva al creyente, no mirando, ay, que se tiene que aparecer un ángel para que me convenza, o me tiene que el Señor tocar para sentirlo. No, la locura de la predicación, no necesito ver para creer. Es la locura de la predicación de esta palabra la que me salva. Amén. Y dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales, lo que les acabo de decir. El pueblo judío necesitaba ver señales para creer. Dice, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para nosotros locura, la locura de la predicación es la que nos salva. No tenemos que estar viendo, si no vemos no creemos, no, porque cuando dicen, es que se me presentó un ángel, se me presentó Dios, eso no es verdad, y si verdaderamente se le presentó, no es Dios. Porque Dios Él no necesita mostrarse para creerle. Nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Por eso cuando Dios le mostró al apóstol Pablo la palabra, le dijo que de ahí en adelante todo aquel que creyera, ya el evangelio iba a ser por fe, no por vista. Todo aquel que creyera en él sería salvo. Por eso es importante, mis amados, creer en nuestro Dios, creer en esa fe. Entonces no creer en lo que nos enseñan y se sale de la Biblia. No nos dejemos engañar, mis amados, no nos dejemos engañar. Por eso el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida y la vida eterna. Esto es eternidad. El conocer la palabra es eternidad. Por eso debemos andar en la verdad,
Por eso debemos conocerla. Para andar en la verdad tenemos que conocerla. Por eso, mis amados, yo les insto que todas las veces que puedan venir a recibir, a comer palabra, no se la pierdan. Vengan, reciban, porque esto es eternidad. Este mundo es tan corto que son 70, 80 años y nos vamos, y la eternidad es para siempre, por los siglos de los siglos. Y muchas veces el mundo entero está haciendo riquezas acá en la tierra, sin saber que se van a ir, y todo lo que consiguieron aquí nada les va a servir. Por eso yo les insto, les invito, no solamente a ustedes, sino a que traigan gente para que conozca cada día la palabra y sean llenos. Porque por eso es que cuando dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios en nuestros corazones y poder entenderla y llenarnos del conocimiento y llenarnos de la palabra para poder hacer la voluntad de Dios. Es eso, mis amados. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a decirle a Dios gracias. Qué hermoso es nuestro Dios, qué precioso. Quiero que le adoremos con una alabanza. Colóquese sobre sus pies y vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Le vamos a decir que Él es nuestra plenitud. Él es el más grande, Él es más hermoso. Gracias, Dios. Tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey, porque sin ti, Señor, no sería nada, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Rey. Gracias, Jesús de Nazaret, porque tú entregaste tu vida, Señor, sin yo merecerme, Señor, la salvación. Padre, te adoro, Señor. Padre, te alabo, mi Dios. Padre, te honro, Señor. Gracias, Dios. Sí, Padre, gracias, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey precioso. Sí, mi Rey. Gracias, Señor. Tu presencia es la más hermosa que tenemos en nuestras vidas, Padre. Tu presencia nos llena, Señor. Sí, Padre. Sí, mi Rey. Gracias, Padre. Señor, a ti te adoramos, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por este amor tan grande para con nosotros, Dios. Aleluya. Como en la tierra, oh Señor. Sí, Padre. Hemos venido a alabar tu valor. Aleluya. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se cerrará. Sí, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Sobre mi alma, mi corazón, Aleluya, Señor. me das tu gracia, Aleluya, Señor, en nuestra debilidad, Señor, que nos das Sí, Rey, gracias. en mi futuro eres el guardador. Aleluya. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz
el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Aleluya, Señor. Sí, Padre, tu presencia es el cielo para nosotros, Señor. No hay nada más hermoso, Padre. Padre, te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya, es hermoso. Nada en este Sí, mundo Padre. sacia. No habrá nada más grande que verte algún día, Señor. Tu copa no se secará. Poderte tener ese día cuando partamos. Nada en este mundo sacia. Padre, nada será más hermoso. Tu copa no se secará. Así es. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa tu presencia. Sí, Señor, tu presencia es maravillosa, Señor. Tu presencia, Señor, nos cambia, Señor. Tu palabra, Señor, nos transforma, Señor. Tu presencia es hermosa, Señor. Gracias, Señor. Tenerte a ti es el mayor tesoro que tenemos, Señor, en esta tierra, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas, Señor. Gracias por esa presencia diaria en nuestras vidas, Padre. Gracias porque ella nos da vida, Padre. Tu presencia nos da vida. Tu palabra nos da vida, Padre. Gracias, Señor, porque andamos en ti, Señor. En tu verdad, Padre, porque tú eres la verdad absoluta. Gracias, mi Rey, Dios mío. A ti te adoramos, Señor. A ti te alabamos, Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Aleluya.